Para sorpresa de muchos, entre los que me incluyo, allá por 2018 apareció un videojuego que era nada más y nada menos que el sucesor espiritual de la ya olvidada, pero muy querida, saga Roll Cage. Y hoy vamos a hablar de su contenido, de sus calidades y de si estuvo o no a la altura de sus predecesores. Si queremos ser rigurosos... ¿Queremos? Claro que queremos, señor del metal. Si no, ¿qué pedos es esto? Bien dicho, Ramón. La historia de Grip comienza realmente en 2015, cuando antiguos empleados de Attention to Detail, que se habían reunido y formado una nueva desarrolladora llamada Caged Element, crean una campaña de financiación en la plataforma Kickstarter, que no recaudó lo esperado, pero sí el mínimo como para dar luz verde al proyecto, para intentar traer de vuelta a la franquicia que ellos mismos se encargaron de desarrollar y que les había otorgado más prestigio en el pasado. Esa franquicia fue Roll Cage, serie que contó con 2 entregas, realizadas en los años 1999 y 2000 respectivamente, y que aparecieron en PC y PlayStation de la mano de la siempre mítica y añorada Psygnosis, ahora integrada en Sony y actual dueña de los derechos de la IP. De ahí que el juego no pudiese lanzarse legalmente como Roll Cage 3. Los 2 originales, idénticos en su propuesta de base, proponían al jugador enfrentarse en una competición futurista, compuesta por pistas diseminadas entre diferentes planetas y que conformaban una suerte de torneo o copa ficticia, cuya peculiaridad más llamativa era la de pilotar enormes camiones 4x4 turbopropulsados, que podían rodar por suelos, paredes y techos a velocidades absurdas, haciendo, además, acopio de un arsenal de armas de destrucción y de gadgets diversos que estaban pensados para convertir cada prueba en un espectáculo de combate de riesgo extremo. Con esto ya entendido y explicando que se trataba básicamente de una suerte de Wipeout con sus propias señas de identidad, la franquicia destacó por contar con unas físicas soberbias, un diseño de escenarios y de concepto que quitaba el hipo y un ritmo de juego frenético bajo un engine gráfico de esos que no se olvidan. Y aunque fueron juegos como mínimo notables y crearon cierta afición, no llegaron a convertirse en superventas, por lo que el tiempo y la propia Sony y Psygnosis se olvidó de ellos. Pero no fue así por parte de sus autores originales, que encontraron financiación externa y apoyo en la productora británica Wired Productions, y que valiéndose del extendidísimo Unreal Engine 4 de Epic Games, sacaron adelante este proyecto que 100% puede considerarse una tercera entrega de la serie, pese a no contar legalmente con el nombre original. Me impresiona su plática y la de datos que alberga en el melón, señor Metalman. Pese a que a veces también pienso que es usted un fresita y un calculín embaucador, pero le felicito. Siempre logra que los juegos de los que habla me pongan al clítoris duro. Como casi siempre no sé ni qué decirte, Ramón, porque no llego a entender si ha sido un halago o lo contrario, y porque siempre me despista ese clítoris tuyo del que tanto hablas. Algo me dice que tienes un problema de concepto, pero en cualquier caso, gracias. Y prosigo. Una vez ya publicado Grip, lo que encontrábamos en su interior era una quincena de pistas en la misma onda que los 2 anteriores títulos. Un modo campeonato o trayectoria, un modo carrera sin armas y sin power-ups, otro de carrera simple pero con destrucción, time attack y modo eliminatorio. El último participante en cada vuelta o checkpoint es destruido, añadiendo también un modo arena a lo Destruction Derby y una serie de circuitos centrados en hacer cabriolas que se titulaba Carcour. Toma ya, juegarraco de palabras. Todo esto junto a una docena de vehículos personalizables estéticamente y con 3 dificultades a elegir, que básicamente se diferenciaban entre ellas por aportar mayor potencia y velocidad a cada vehículo según aumentaban. Añadamos que, de forma gratuita, el juego se fue expandiendo durante 2 años, sumando nuevos vehículos, variantes diferentes de las pistas, hasta sumar más de 20, nuevos aspectos y aerodeslizadores, que para que nos entendamos eran básicamente y a nivel de concepto iguales a las naves de Wipeout. En vez de camiones con ruedas gigantescas, eran camiones que gravitaban, y si bien no son mis favoritos, al menos lograron que este tipo de vehículos se sintiesen completamente diferentes a los mandos, y que no se me olvide, ambos podían competir mezclados en las pruebas o cada uno en su categoría, esto a nuestra elección. Perro Metalman. Dime, Sergey. En Rusikistán, mi amada tierra, lanzaron en exclusiva una expansión que permitía que los participantes corriesen sobre osos siberianos, algo muy típico de mi pueblo, y otra
donde los vehículos eran sobrealimentados con vodka para correr más. Pues joder, Sergei, sois más machos que Putin si hacéis carreras a lomos de osos. Sí, eso y ver quién le arranca antes un huevo al otro. Son los nuestros deportes nacionales. Bien, seguimos. Los güeyes estos de Rusikistán están mal del cacahuete. Váyanse al pedo. Como os iba diciendo, el juego base y las expansiones gratuitas, comentaros que existieron algunos DLC de pago, pero centrados en mods estéticos casi al 100%, redondearon en un juego notable a nivel de contenidos, y ya desde sus inicios en un título que a nivel de control y de feeling recordaba al 100% a sus dos anteriores entregas, por lo que a casi todos los niveles podíamos hablar de un sucesor bastante digno. Pero existieron algunos problemas que también debemos señalar. El primero, y posiblemente el más importante, es que si bien a nivel conceptual el diseño de las pistas estaba en la misma onda que los Roll Cage originales, y se nota un buen trabajo artístico en casi todos los circuitos y detalles del juego, el diseño funcional era bastante pobre en algunos circuitos, con rampas o tramos que no estaban muy bien pensados ni integrados de la mejor manera, además de contar con algunos diseños confusos. Es una gozada jugar en carreras como la que transcurre en la estación espacial, o alguna de las que se suceden en entornos desérticos, y estas son fabulosas, de verdad. Pero en otras, o se siente dejadez o no son tan emocionantes como nos hubiese gustado. Y aunque yo diría que al menos 12 de los circuitos son fabulosos, los otros 12 están entre el regulinchi y el 4/10. Y se nota cómo baja la calidad del juego según la pista en la que toque correr. Esto no lo convierte realmente en un mal juego, pero le impide ser un título notable. Por otro lado, la música es muy poco acertada y tiende a fallar. La pista sonora falla a veces haciendo un ruido desagradable y se queda como congelada. Y esto también repercute en una experiencia menos frenética o agradable. Y por último, la inteligencia artificial no está mal, pero en no pocas carreras uno siente que corre solo o que los competidores van demasiado a lo suyo, sin ofrecer agresividad. Se disfruta, está bien, pero con altibajos en ocasiones. Y puede que penséis que con esto último que os he comentado, el juego me parezca mediocre o poco recomendable, pero la verdad es que no, que dentro de los juegos de velocidad futuristas con trasfondos de ciencia ficción, es en conjunto uno de los más recomendables a los que se puede optar. Y si bien, como ya os decía, no es realmente un notable, está bastante cerca, porque hay muchas pistas, muchos vehículos, la experiencia a los mandos es agradable y cuenta con un sistema de físicas que está realmente bien, además de, como ya os comentaba, contar con un apartado artístico que funciona genial en líneas generales. Es de esos juegos que para echarse unas carreras de vez en cuando o como juego de escritorio, para un disfrute fugaz, funciona de perlas y creo que es muy buena opción si optáis a él por los 10 o 15 euros dólares que suele costar en ofertas de las stores. Pensad que es un título creado con un presupuesto bastante bajo y que pese a ello parece un AA y se siente como un AA. Es una muy buena aproximación inicial a la saga original y sería genial que volviesen a la carga con otra entrega, porque después de todo sus fallos suman menos que sus aciertos, por mucho que os parezca que lo he pintado como un mal juego, que no es así. Así que resumiendo, digamos que si bien tiene algunas imperfecciones y se nota que pudo ser mejor, también es cierto que nos vuelve a traer algo que era bastante querido y lo simula muy bien. Así que bueno, dejo la pelota en vuestro tejado. Y dicho esto, y con miedo de que Sergei me cuente alguna burrada más relacionada con su pueblo o que Ramón entre gritando que ha encontrado el clítoris, me despido raudo y veloz hasta la próxima entrega. Y gracias por vuestra atención. Nos vemos en un par de días. Saludos. ¡Saludos, güeyes!